Eh, pueden ver la presentación, lo que dice estrategias para la adopción de BIM. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se te escucha bien. Bueno, perfecto. ¿Y se ve lo que dice estrategias para la adopción de BIM? Correcto, se ve bien. Bueno, bueno. En realidad, pues primero contarles un poco mi experiencia. Bueno, yo hace 12 años o más que trabajo con Revit. Cuando pusimos este título, Estrategias para la Adopción BIM, quizás tendría que haber sido utilizando Revit, tendría que haberse aclarado eso, pero bueno, es BIM en sí, pero más que nada hoy vamos a hablar de o ver cuestiones referidas a cómo tomar algunos conceptos del Revit y su uso para, más que nada, no cometer o no caer en errores comunes que hacen que sea difícil adoptarlo en su uso, este, eh, partiendo de la base, bueno, de eso, ¿no? De usar el Revit. La experiencia que tengo fue trabajar en una constructora durante ya 19 años, ahora hace 2 estoy trabajando en un estudio de arquitectura y siempre 12 años para atrás usé Revit. Empecé usando AutoCAD como casi todos. Parte del problema está ahí, digamos, en que la mayoría de nosotros hemos empezado usando AutoCAD y en el momento de adoptar BIM y usar en este caso Revit, empiezan a haber conflictos entre la metodología vieja de trabajo y la metodología nueva de trabajo, ¿no? Entonces esos conflictos a veces son sencillos, parecen cuestiones que fueran obvias para lo que es una persona que trabaja con Revit, pero no lo son tanto a la hora de ponerse a trabajar. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de esas cuestiones y cómo solucionarlas, digamos, ¿no? Yo hice como unos grupos, ¿no? Uno que lo llamo entender el funcionamiento de Revit, el uso de los archivos externos, la creación de elementos 3D, utilización de plantillas y filtros y trabajo con familias. Yo voy a ir cambiando un poco entre esta presentación y el Revit para que vean un poco los ejemplos en el Revit directamente, ¿no? Bueno, en lo que se refiere a entender el funcionamiento de Revit, y estamos hablando siempre de estrategias para usar BIM y usar Revit, ¿no? Y acá yo pongo algo que es fundamental para mí, que es salir de las capas, o salir del concepto de las capas. Normalmente, uno de los problemas más comunes es que la mentalidad del usuario sigue estando fijada en cómo trabajaba antes con CAD. Y entonces quieren llevar el mundo o el razonamiento del CAD al Revit. Y uno de los problemas es inherentes a ese uso, es el problema de haber trabajado con capas. Con capas no porque no entiendan el concepto de que ya las capas no están, sino que en la mente normalmente me pasa eso con muchísimos usuarios o personas que he trabajado, todavía he guardado el concepto de... Sí. ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? No, bueno, no sé, había escuchado algo. Bueno, el concepto de que de utilizar las capas, ¿no? Entonces, ¿qué dificultad genera esta cuestión de las capas? Normalmente genera que no se ven cosas, es decir, que en el trabajo diario empiezan a desaparecer cosas. Y normalmente la respuesta del usuario es no entender, es decir, no pensando en su antiguo sistema de capas, en donde de alguna manera, digamos, no es que ahora sea difícil, era tan simple prender o apagar una capa para que algo se vea, ahora eso no existe. Entonces, ¿qué cosas habría que hacer, digamos, para ya evitar ese problema de cosas que no estamos viendo? Sistemas de visualización, situaciones que no normalmente hacen que la adopción sea más compleja. Bueno,
primero que nada pensar que estamos hablando de objetos tridimensionales y que el Revit tiene rangos de vista, es decir, distancias a las que los elementos aparecen o dejan de aparecer. Ese es uno de los errores más comunes o una de las situaciones que más frustración produce porque no ven cosas que en realidad están y simplemente lo que hay que hacer es ajustar los campos de rango de vista. Después otra situación que suele suceder es que acá ya no hay capas, pero sí hay categorías. Y en el uso diario, y sobre todo cuando estamos hablando de trabajar en equipos, se supone que implementar BIM en una oficina, en un estudio, implica que un grupo esté trabajando y quizás un grupo está trabajando con un solo archivo. Suele suceder que apagan categorías. Una persona apaga con la categoría, la otra persona se pone a trabajar y los objetos otra vez no aparecen. Bueno, toda esa serie de verificaciones son las que hay que hacer. Es decir, verificar si los rangos de vista son los correctos, antes que nada, digamos, verificar si las categorías están prendidas o no. También ver si hay elementos apagados o no. Un error muy común es que un usuario apaga un elemento, es decir, saca de la pantalla un elemento por el elemento en sí, alguien viene, trata de prender las categorías, prende las categorías y el elemento igual no aparece. Entonces, bueno, el tema fue que en realidad lo apagó por elemento, entonces hay que buscar el elemento para volver a prenderlo. Después, un problema común es también el uso de los filtros. Normalmente cuando uno ya va avanzando en el uso del Revit empieza a usar filtros. Se activan esos filtros y después uno olvida, o las personas olvidan, que esos filtros estuvieron activos. Generando toda clase de confusión porque uno prende la categoría, busca aprender el elemento, cuando ya está activo un filtro, a veces, por más que la categoría esté prendida, por más que completo las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en los elementos. Ahora, esto también habla de toda una situación, la situación de ser ordenado en trabajar, ¿no? Siempre que hablamos de BIM, hablamos de lo que es usar mucha información, es decir, trabajar con información y hay que ser ordenado en esa información. Otros errores comunes, verificar si hay opciones de diseño prendidas o no. Típico que alguien usó opciones de diseño, se pone en una vista y algo no está. Y olvida o no ve o no verifica si está en la opción de diseño que corresponde. Esto trae muchísimos problemas normalmente, el tema de la adopción de opciones de diseño cuando uno es desordenado. ¿Por qué? Porque las opciones de diseño no solo controlan la vista, sino supóngase la interpretación de una tabla de planificación. Entonces, es importante tener en cuenta siempre, si se trabajó con opciones de diseño, verificar antes de empezar el trabajo, ver la vista donde uno está trabajando, si esas opciones de diseño están activas, si son las opciones de diseño que realmente uno está usando. Después, ¿qué otro problema hay común? De esto serían como condiciones generales de la vista o del programa, las fases de trabajo. Si uno empieza a trabajar con fases de trabajo, se descuida muchas veces el uso de esas fases de trabajo. Y entonces suele suceder que aparecieron o desaparecieron cosas, elementos, enteros, y es porque simplemente están en otra fase de trabajo. O se ven de forma incorrecta porque están en otra fase de trabajo, ¿no? Bueno, ahora paso un poco al Revit y vemos esos ejemplos o un poco dónde está toda esa información y qué pasa con esas cuestiones. Voy a ponerles la pantalla del Revit. Bueno, acá están viendo un proyecto. Este es un proyecto bastante avanzado, lo hice hace ya bastantes años. Proyecto que, si ustedes ven acá en el navegador del proyecto, realmente fue un proyecto extenso, incluye arquitectura, todo lo que es estructura, tiene instalaciones también.
y realmente fue un trabajo que está muy completo, digamos, en lo que se refiere a una obra. Bueno, yo acá estoy tomando un sector de la obra, un plano de estructuras, y este plano de estructuras tiene aplicado una plantilla. El otro tema también a tener muy en cuenta es el uso de las plantillas, ¿no? Es decir, normalmente se usan plantillas y bueno, yo estoy trabajando con una vista y esta vista está dominada por la plantilla. Si ven acá a la derecha, yo tengo una plantilla que se llama estructuras cortes. También con el uso de las plantillas hay una serie de situaciones que se pueden tomar en cuenta. Fíjense, este proyecto está realmente con muchísimas plantillas. El uso, la ventaja de estas plantillas es poder modificar realmente rápido una visualización. Son importantes, realmente tener plantillas agiliza muchísimo el trabajo en Revit y permite muchísimas cosas a veces. También verificar errores o verificar situaciones de trabajo. Si ustedes ven esta plantilla, acá esta plantilla tiene activo algunas cosas que va a modificar y otras cosas que he dejado sin activar. ¿Por qué dejo sin activar algunas cosas? Porque por más que esta plantilla domine el trabajo que yo estoy viendo acá, que está visible o que no está visible, algunas cosas a veces siempre es bueno dejarlas libres a poder cambiarlas de forma rápida. Es decir, si yo suelto la forma en que veo mis niveles de dibujo, puedo pasar rápidamente de un nivel al otro sin afectar, digamos, a la plantilla en general. Sigue siendo una plantilla de estructura. Bueno, a veces capaz que justo con esta no hay mucho cambio de detalle. Si fuera de arquitectura seguro habría algunas modificaciones mayores. Acá era el tramado y la forma en que se ven algunos objetos. Pero bueno, liberar ciertas partes de la plantilla permite también darle flexibilidad a su uso, ¿no? Y fíjense, esta plantilla, si vuelvo ahora a entrar, tiene lo que serían los filtros, un filtro que dice ocultar no estructurales. Bueno, este es el otro tema de el uso de los filtros dentro de Revit y su capacidad. Esto también tiene que ver con el buen uso rápido y con los cuidados que hay que tener. Yo acá tengo un filtro activado, o sea que este filtro está modificando cómo se ve la vista. Muchas veces se quiere prender algo y se olvida que este filtro existió. Por eso está este tema de la verificación de todos estos temas visuales. Parecen cosas obvias, pero en el trabajo diario y en la exigencia del trabajo diario, estas cosas no se verifican y suelen producir tiempos y demoras inmensos, ¿no? Dependiendo también mucho del nivel del usuario. A veces el usuario se encuentra completamente perdido con respecto a cómo seguir su trabajo, porque alguna de estas situaciones se le produjo, y entre el hecho de que es novato, recién empieza, quizás no se anima a preguntar el por qué, le suceden cosas tontas. O sea, tener esto en una oficina como una ayuda para poder resolver los problemas es un tema de poder implementar bien el Revit. Es decir, tener para ciertos conceptos del funcionamiento de Revit, que son los que vamos a ver ahora, tener estas ayudas preparadas, es decir, que pueda cualquiera acceder y ver, bueno, me está pasando cualquier cosa, ¿qué sería lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que ver? ¿Qué es lo primero que tengo que, antes de pensar que algo estoy haciendo mal, sino simplemente si me está faltando ver algo, si puedo proceder de otra manera, ¿no? Bueno, con respecto a esto de los filtros, también lo que permiten estos filtros es volver a visualizar esos elementos de forma rápida, ¿no? Si yo lo activo, acá ven que automáticamente el filtro dejó de funcionar y ya se ven todos los otros elementos que no son estructurales. También hay un tema con el Revit y cómo el Revit maneja qué es estructural y qué no es estructural. Digamos, las plantillas de estructura no controlan casi todos los elementos, entonces a veces ayudarse de un filtro que apague los elementos que no eran estructurales es de mucha utilidad.
Bueno, voy a volver a prender ese filtro. Sí, activarlo en el sentido de hacer que el filtro funcione como fue pensado, que era al apagarlo, se apagan todos los elementos y esas categorías. Lo que les decía, bueno, de los otros errores comunes, ¿no? Es decir, yo tengo acá una columna, esto pertenece a una categoría. La oculto con el botón de la derecha, ocultar elemento. Si yo ahora pido de ver las categorías de vuelta, y por más que sea categoría, sí, si yo ahora también oculto, supongamos esta viga, ocultar, acá tengo que desactivar un minuto, desactivar el filtro, la plantilla, acá está. Si yo ahora oculto la categoría, desaparecieron todas las columnas, vuelvo a pedir que se me prendan las categorías de columnas, pilares estructurales, y la columna sigue sin aparecer. Parece algo tonto. ¿Por qué? Porque la solución siempre es más sencilla, es lo que les digo siempre. Les digo, ¿te fijaste de prender qué elementos están ocultos? Bueno, si la columna estaba oculta, por eso no te aparecía la columna. Una cosa tan sencilla como esto hace que a veces se pierdan minutos preciados en el uso y el usuario los pierda, ¿no? Entonces, la advertencia de todos estos problemas simples, que parecen cosas menores, tenerlos escritos, tenerlos para que alguien pueda acceder rápido, es una de las cosas que puede ayudar a una buena implementación del Revit. Es decir, todas las cuestiones visuales que pueden afectar a que el trabajo se vaya cortando porque algo no aparece, dejó de aparecer en la pantalla. Volvemos un momento a la presentación. Bueno, después un concepto de uso general, ¿no? Salir también del dibujar en 2D. ¿Por qué salir de dibujar en 2D? ¿A qué me refiero con eso? Más allá de que el Revit se puede trabajar de todo en planos, cortes, vistas, es de muchísima utilidad poder trabajar en 3D, ¿no? Y una situación común que se deja de usar es este proceso que hay bastante interesante entre seleccionar un objeto y usar la herramienta de cuadro de selección, ¿no? Ahora les muestro un ejemplo de eso, ¿no? Pero es realmente una característica que muchos no utilizan. Y eso hace más complejo para mí el uso del programa. Siempre partamos de la base que estamos usando un programa tridimensional, en 3D. Ya vieron que uno de los errores, y ahora no les mostré un ejemplo un poco de eso, es los temas de las distancias de las visualizaciones y errores comunes que hay con eso, ¿no? Es el desaprovechar la herramienta. Es decir, estoy usando un programa tridimensional y lo sigo usando como un programa bidimensional, lo cual me hace muchísimo más difícil entender mi obra, entender los planos, solucionar problemas, ¿no? Entonces, también se dejan de usar inclusive herramientas que son fáciles de usar en 3 dimensiones, por la costumbre de volver siempre a la 2D, siempre volver al trabajo en el plano, y entonces solamente veo una parcialidad de la situación, y resuelvo solo la situación en un sentido. Eso también hace que implementar el Revit sea mucho más difícil para aquel que desperdicia estas herramientas, ¿no? Bueno, vamos a volver otra vez al Revit. Antes que nada les quiero mostrar un ejemplo de esto de que hablaba de la distancia en la visualización. A ver, acá tengo una escalera, ¿no? Entonces, supongamos que yo voy a este corte que dice acá. Bueno, a este corte se está viendo la escalera por completo, ¿no? Bueno, uno de los errores, yo sé, parecen a veces cosas que
que no serían lógicas de que pasaran, pero suelen suceder, sobre todo cuando se trabaja en equipo. El tema de trabajar en equipo a veces genera mucha confusión entre los usuarios. Bueno, acá tengo el corte y resulta que un usuario corrió este corte para atrás. Una cosa tontísima. Y en la desesperación del uso del programa, es más, se movió la escalera y el corte se fue para otro lado. Típico problema que hay en el Revit. Y todo esto no tiene que ver más que con cuestiones visuales. Es decir, alguien corrió el corte por acá, vuelvo a ir al corte, en el corte no hay nada. ¿Qué pasó? Y entonces empieza la desesperación, que prenden todo, que apagan, que se fijan los filtros, que no sé qué está pasando, que por qué el programa anda mal, que por qué no me muestra. Parece una cosa loca, porque a veces ni siquiera, es decir, tenemos que pensar que esto se puede dar en el ámbito de una entrega de un trabajo y todo el mundo está apresurado por hacer algo, se fueron modificando cosas. Bueno, estos son los errores típicos que suceden con esas cosas. Un poco tiene que ver con el tema de no ser desordenado en el trabajo. Bueno, simplemente el problema que había era, el corte se había ido para otro lado. Vuelvo, corta el lugar y asunto solucionado. Pero bueno, darse cuenta a veces de esto. ¿Por qué? Porque quizás no estoy mirando la planta, quizás solo me pidieron que vuelva a hacer algo en el corte, la distancia del corte, no me salen los otros objetos, alguien varió la distancia en el corte, entonces hay que volver a reajustar la distancia del corte. ¿Qué pasa? Antes todo esto se manejaba con capas, antes quizás este dibujo eran varias capas, y lo único que había que hacer era ir al manejador de capas y prender una capa que era la que estaba más atrás, la que estaba más adelante. Quizás era otra idea, pero bueno, hay que poder sacarse de la cabeza esa solución quizás antes más sencilla no, o de otro tipo, y empezar a pensar en tridimensionalidad, en que los objetos están por delante, por detrás, que muchas veces los problemas de visualización tienen que ver con eso, ¿no? Bueno, ahora les quería contar esto de trabajar con lo que son las secciones. Acá ven una escalera, ¿no? Supóngase que esta escalera la estamos viendo en planta. También otra situación interesante a veces es bloquear, ¿no?, los elementos. Es decir, en el trabajo general de un grupo, siempre se puede optar por bloquear, ¿no? Ahí estoy bloqueando el elemento, para que no lo mueva otro usuario, ¿no? Entonces así ya mi elemento quedó bloqueado, si intento moverlo, me da el error de bloqueo. Yo creo que, aunque es una posibilidad empezar a bloquear los elementos, el tema no pasa por esto, sino por ser ordenado. Es decir, en realidad el tema pasa porque los usuarios varias personas que están trabajando en un equipo, no modifiquen cosas que no les corresponde y mantengan eso, porque en realidad esto de bloquear o no el elemento, si yo suelto la posibilidad de desbloquear el elemento, voy a cometer el error de la misma manera, y es lo que suele también pasar. Es decir, en la desprolijidad hay muchos problemas inherentes a cómo funciona el programa y a que esto no sea fácil de implementar, ¿no? Siempre hablo de lo mismo. Revit y los programas BIM implican prolijidad. Si la prolijidad es algo que no se adopta en el trabajo, es muy probable que estos programas fallen mucho más de lo que falla un programa que simplemente dibuja en 2 dimensiones. Es decir, como uno está manejando mayor cantidad de información, como uno está visual, información de trabajo, información relacionada, acá las cosas están todas relacionadas. El ser desprolijo genera mucho más problemas. Es decir, en un programa donde las cosas no se relacionan entre sí, hacer algo mal con un objeto implica simplemente arruinar ese objeto. En un programa donde todo está relacionado, donde una cosa afecta a la otra, la falta de orden, la falta de trabajo ordenado genera muchos problemas. Entonces el ser ordenado hace que esto funcione bien o no. Bueno, les comentaba, esta es una opción, ¿no? Bloquear los elementos para que nadie modifique alguna cuestión del
del elemento en particular, pero no la veo útil porque también en realidad quizás yo necesito mover esto, y lo que tengo que hacer es ordenado, digamos, ¿no? Hablar, avisar, hay que tener un poco, lleva un poco al diálogo todo el tema del uso del BIM. Bueno, mismo ahora vemos lo de la herramienta esta de lo que yo hablaba de trabajar en 3D. Seleccionar un objeto y simplemente ir acá a cuadro de selección y aprovechar esta utilidad que realmente no todos la usan, que es el hecho de decir, bueno, ya me voy a trabajar con el objeto al lugar que yo quiero ir a trabajar con el objeto. Y trabajar acá, es decir, yo estoy viendo el objeto y siempre puedo, y eso es una cosa que hay que tener en cuenta, usar lo que sería la ayuda tridimensional que nos da la caja esta, y ponerme a trabajar, estando en la 3D, con los elementos moviéndolos en 2D, pero ¿para qué va a hacer eso? Para poder rápido verificar enseguida qué fue lo que sucedió, qué pasó. Bueno, acá estoy encontrando este perfil, tendría que haber ido para el otro lado. Ya enseguida lo puedo dar vuelta, puedo ver cómo quedó el perfil. Si tuviese que alinearlo, llevarlo hacia otro lugar, digamos, es decir, los comandos de alineación funcionan todos acá. Si yo me voy acá, en un minuto que tengo mal puesta la barra de zoom y no la puedo borrar encima. Acá está. Me voy al comando de alineación. Usar la alineación en la 3D como para llevar algún objeto tridimensional a otro lado y ya enseguida ver cómo cambió, esto me va a cambiar así en la vista, en el corte. Es decir, no dejar de utilizar la 3D como una herramienta de trabajo, como una herramienta de verificación de varias cosas al mismo tiempo. Si acá yo ya estoy viendo en cómo quedó el objeto colocado y dónde tenía que estar colocado con respecto a toda su geometría, no simplemente arreglarlo en un sentido, sino que ya puedo verificar si me quedó en todos los sentidos. Bueno, este es otro de los temas importantes a tener en cuenta, ¿no? Cómo trabajo y cómo aprovecho el uso de la 3D. También es interesante muchas veces en las tablas de planificación el pensar que en cualquier tabla de planificación, ¿no? Yo tengo acá cualquier tabla de planificación, supongamos, voy a abrir esta tabla de planificación. Esta es una de correas, ¿no? Bueno, acá tenía correas y yo quiero, a ver si hay una que esté... Acá hay una tabla de planificación de correas. Bueno, quiero buscar los elementos. Resaltar en el modelo. Bueno, acá están viendo la obra completa. Y ya esto enseguida me permite ir, acá estaban en unas astillas, a poder visualizar ese elemento. Si encima lo aíslo, uso otra vez la caja de sección. Ahora prendo todo si quiero, pero tengo dónde estaba ese elemento en una parte de la obra. O sea, la utilización completa, ¿no? de la herramienta. Saber que esto es realmente, y esto tiene que ver con el orden, es decir, bueno, yo acá, este archivo es muy viejo, no me acordaba que las tablas de planificación estaban así, se ve que hace realmente años que no abrí este archivo, pero bueno, las tablas de planificación son muy útiles para encontrar problemas, encontrar objetos, ¿no? Es decir, si me aparece una puerta en algún lugar donde no tenía que aparecer, si hago una tabla de planificación de puertas y me está apareciendo en un nivel que no tiene que aparecer,
simplemente utilizar, como hice recién, la búsqueda del objeto dentro del modelo, bueno, ayuda a resolver problemas, ¿no? Entonces esa es una forma interesante de poder trabajar con el Revit bien y de poder encontrar soluciones a problemas o cuestiones visuales de forma rápida. Bueno, volvamos un minutito a la presentación. Bueno, uso de archivos externos. Acá hay otro de los temas que, de esto no tengo un ejemplo para mostrarles, pero les puedo explicar muchas cosas. Primero que nada, si van a trabajar con otros archivos, ya sea CAD o lo que sea, mi consejo es casi siempre vincular los archivos. Y no insertarlos. ¿Por qué vincularlos y no insertarlos? Porque si ustedes lo vinculan, esto tiene un control mayor desde lo que es la tabla de vinculación de archivos. Si los archivos aparecen en una tabla y sacarlos o no del dibujo es mucho más fácil. Normalmente suele suceder que cuando se insertan archivos de AutoCAD, y después nadie sabe dónde están en el modelo tridimensional. Porque también eso viene relacionado con otro error, que es, o con otra cuestión en particular. Los archivos se pueden insertar o se pueden vincular de dos maneras. Hablemos de AutoCAD y hablemos de plantas, vistas, soportes que se están necesitando, ya sea porque vinieron de un asesor que no tiene Revit y nos está mandando, supóngase, su instalación sanitaria, o es una parte de alguien o propio proyecto que alguien trabaja en AutoCAD. Bueno, una de las situaciones más normales es que se insertan de cualquier manera. ¿Qué quiero decir con que se insertan de cualquier manera? Primero que no se revisan los archivos antes de insertar. Entonces se trae un archivo de AutoCAD en donde se quería una planta y hay 80, puestas en cualquier lado. Entonces, no solo se trae la planta que uno quería, sino todo un montón de información innecesaria. Después que no se hacen limpiezas ni se revisan los archivos. ¿Sabes? Cosa muy necesaria antes de, para mí, insertar un archivo. También es bueno ya quedar con los asesores o quienes nos van a proveer de archivos bidimensionales o archivos que yo quiero agregar, de tener claro una estrategia de trabajo. Es decir, ¿qué es también una estrategia de trabajo? Una de las cosas más comunes es tener un punto de inserción en común para todos, ¿no? Es decir, yo planificar dónde se van a insertar los elementos bidimensionales. Si son por coordenadas, si es un punto de origen, si los puntos de origen de Revit y lo que sea AutoCAD coinciden, va a ser mucho más fácil trabajar, ¿no? Entonces es una de las cosas. Y después el otro tema es cómo se inserta en sí el dibujo, digamos. Si se hace solo para la vista actual, Revit, si lo hacen para solo la vista actual, trabaja con el archivo dándole la posibilidad de ponerlo en lo que sería en un primer plano, por sobre todo los objetos tridimensionales o detrás de todos los objetos tridimensionales. Y si en vez de vincularse así, se vincula directamente el plano de trabajo donde yo estoy trabajando, la visualización de esos elementos bidimensionales va a depender de la altura donde están colocados. Entonces, va a ser más difícil. A veces eso también sucede que no se puso vista actual y el plano de trabajo no coincidía con el plano de trabajo y el corte, y volvemos un poco a lo anterior, a esta situación de pensar en las distancias a donde se colocan las cosas y que estamos hablando de objetos tridimensionales y que los parámetros de rango de vista son los que van a influir sobre lo que veo, bueno, puede ser que el objeto esté por arriba o por debajo del rango de vista y entonces no se ve, desaparece, se inserta 80.000 veces hasta que aparece una y quedó inserto 10 veces antes. Además de que el hecho de no insertarlo en la vista también tiene una ventaja y un error, digamos. La ventaja, ¿cuál puede ser? Todo lo que uno no inserta por vista se va a ver en la tridimensionalidad. Entonces, si yo sí quiero usar esos planos bidimensionales colgados de una 3D, no se tendría que hacer por vista. Pero corro el riesgo de que en cualquier 3D me va a salir en cualquier momento. Si lo quiero hacer solo para una vista, porque solo lo que quiero es trasladar
una planta de alguien a mi planta y solo a esa planta específica o ese corte específico, bueno, que sea por vista el paso de la información. Esa es otra de las cuestiones a cuidar en una implementación y cuando uno está trabajando con Revit. Es decir, cosas a tener en cuenta con la inserción de archivos. De la limpieza es importante que Revit toma muchísimas características de un archivo que importan de acá. Líneas, tramas, entonces empieza el dibujo a llenarse de líneas y de tramas que no son las que ustedes están usando. Normalmente el consejo es, si ustedes van a importar una planta de un archivo que tenía muchas plantas, copiar y pegar esa planta a un archivo nuevo, a un punto en común nuevo y trabajar con esa planta guardándola y usando ese archivo como vinculación. Y no usar el archivo que traía todas las plantas, porque por más que borren, supongamos que la idea de ustedes es borrar todo lo que rodea esa planta que no me sirve, es muy común que queden capas, estilos de líneas, bloques, un montón de situaciones que quedaron anidadas en ese archivo que a veces ni con la limpieza del archivo de AutoCAD se van y siguen quedando ahí. Todo eso se va a terminar trasladando al Revit y haciendo mucho más grande toda la cantidad de líneas, tipos de línea, tramas que hay en el Revit que no las usan y las van a estar usando. Y hace mucho más complejo también el uso de ese archivo, como en el Revit se pueden apagar o prender las capas de los elementos que se importan, van a aparecer un montón de capas que no tienen en realidad ningún elemento en particular, sino que son capas que venían quedando en el archivo de DW. Entonces, trabajo ordenado, la limpieza antes de tener ese archivo, ¿no? También tener en cuenta, acá hay algunas cosas que se repiten con respecto a lo anterior. Si no lo importé en una opción de diseño, si no lo puse en una fase equivocada, es decir, empiezan a pasar las mismas situaciones que pasaban al principio con cualquier tipo de otro elemento de Revit. Tener cuidado a dónde es que yo estoy haciendo la vinculación y la importación, porque después puede aparecer o desaparecer en función de alguna de estas situaciones, ¿no? Bueno, yo no les puse la presentación, así les puse no, se puede. Creación de elementos tridimensionales. Bueno, acá hay otro tema fundamental a entender, ¿no? La creación de elementos tridimensionales. ¿Qué sucede con una problemática común, ¿no? en el uso del Revit? Es no saber cuándo o de qué manera utilizar o cambiar el elemento tridimensional que estoy usando. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un tema concreto, una escalera, que ahí hay varias y ahora les muestro. Las escaleras de Revit, y esto tiene que ver también con la automatización. Estos programas tienen automatización. Esa automatización hace que decisiones geométricas las tome la parametrización de la automatización. Pero no siempre esas decisiones que toma el programa, por los parámetros que uno da, son las que a las que uno quiere llegar. Y termina volviéndose un problema querer, a través de la parametrización que nos ofrece el programa, que a veces es limitada, llegar al elemento que ya tenemos en mente que queremos llegar, o que nos pasaron, o que tenemos que construir. Y se pierden cantidad de horas inmensas tratando de hacer que una parametrización haga todo lo que uno necesita. Entonces ahí es donde mi consejo es dividir un poco, ¿no? Pensando en lo que estoy haciendo, ¿no? Si es un anteproyecto, si es un proyecto, si es un proyecto ejecutivo, hasta dónde llegó con el uso de estos objetos o no parametrizados, ¿no? Si supongamos en el caso de la escalera, siempre en un anteproyecto, tener una escalera rápida parametrizada no va a ser un problema, y sería aconsejable usarla, porque nos va a permitir cambios rápidos, porque quizás simplemente quiero visualizar cómo llega. Pero bueno, ya en una fase de proyecto, quizás solo uso parte de esa escalera como parámetro. Supongamos solo hago que los escalones sean lo que me sale, y si tengo que ya poner unas zancas, tengo que poner alguna situación más compleja, eso lo dibujo con otra geometría de Revit, ¿no? Utilizo quizás vigas. Normalmente se usa, sobre todo cuando ya uno está hablando de zancas en metálicas, se usan las vigas, ¿no? Es decir,
que es lógico. Y en las últimas versiones de Revit, como se está incorporando mucho el tema de todo lo metálico por separado, se pusieron muchas herramientas a disposición de generar mejor todos estos elementos tridimensionales que son no utilizables para simplemente una estructura, sino para un elemento de detalle. Y si ya pasó un tema ejecutivo, ya acá lo que puedo hacer es combinar distintos usos o distintos tipos de elementos para llegar a esa escalera que yo quiero. Es decir, que si mi escalera va a tener un escalón metálico, que es de marca, que viene conformado, que tiene ciertas piezas, yo ya no tengo por qué restringirme a tratar de que la escalera de Revit, que digamos en sí no tiene esa posibilidad, usar ese escalón, si sí lo necesito para contarlo en obra, para saber cuánta cantidad de escalones tengo, para saber la medida correcta del escalón, para verificar que ese escalón funciona en la medida que yo coloqué. Entonces ahí ya me olvido de la escalera paramétrica y paso a la escalera que construyo yo. Empiezo a construir esa escalera con los otros elementos de Revit, que hay, es decir, puedo hasta usar un suelo para hacer simplemente, si tengo un escalón que es metálico, pero arriba tiene agregado un pedazo de terminación de alguna baldosa o cerámica, y combinar distintos elementos de Revit para llegar a los subelementos que me van a formar toda la escalera. También teniendo en cuenta una cosa, estoy a nivel de proyecto ejecutivo, pero quizás yo quiero poder mostrar eso con detalle, quiero poder mostrar eso y contarlo, entonces ya el uso de la herramienta tiene que ser ese, quizás, llegar a los elementos de detalle, ¿no? Bueno, ejemplos de eso, ¿no? Esta escalera, supónganse. Esta escalera está completamente hecha con todos elementos individuales. Está hecho todo con unos elementos, la mayoría son vigas. ¿Y qué me permitió a mí esto? Bueno, lo otro que me permite es un control de la geometría muy exacto. Digamos, acá yo coloco los elementos donde realmente yo quiero y necesito y los combino de la manera que yo quiero y necesito. No tengo que estar trabajando con una parametrización, a ver si la distancia entre estos elementos y el comportamiento de estos elementos, según una línea que yo dibujo, es el que necesito, sino realmente es elemento colocado en el lugar que se necesita, y todos estos elementos son fáciles de contar, digamos. Es decir, todo esto es, voy a aprender que tengo, no sé por qué la categoría está apagada, ahí está. Son fáciles de poner en una tabla de planificación, y son fáciles de combinar también, porque yo acá estoy usando cuestiones comunes de Revit. Yo sé, para estos escalones usé un grupo y los repetí, o sea que también si quisiera cambiar el escalón por otro escalón y tuviera grupos de escalones, solo tendría que intercambiar entre un grupo de escalones y el otro, pero yo ya ahora puedo contar todos los subelementos que componían este escalón. ¿Sí? Acá había un perfil de U doblado, después tenía otro perfil de chapa arriba, una planchuela. Lo mismo si me acerco al detalle de cómo está hecha una baranda y el balaustre. Esto era un tubo, una planchuela arriba, otro pedazo de tubo, los elementos horizontales, y cada uno es un subelemento contable, cada uno es un elemento en el que yo puedo etiquetar, fácil de etiquetar, porque usando una etiqueta multicategoría ya enseguida puedo ponerle qué tipo de elemento es, cosa que, digamos, los subelementos a veces de una escalera, los subelementos de cualquier otro componente de Revit son complejos de etiquetar. Estos, como son elementos en sí, son fáciles de etiquetar. También tiene su flexibilidad. Si yo eligiera toda esta baranda, que la puedo tocar, al ser una baranda que está hecha con armazón estructural, y todo el armazón estructural está unido uno con el otro, yo podría venir acá y cambiar esta baranda por otro perfil. Obviamente acá me va a dar algún error porque va a cambiar el perfil, alguna cosa se va a desvincular, además, pero
No es que el uso de estos elementos limita el uso del programa a tal punto de que se vuelve muy manual. Sigue teniendo sus posibilidades de trabajar grupalmente. A ver si acá yo no me acuerdo con estos, ¿no? Sí, estos son grupos. Es decir, también cada uno de estos balaustres es un grupo. O sea que si yo cambio uno, me va a cambiar todos los balaustres de este lugar. Hay un control todavía a través de grupos, a través de la unión de estos elementos, paramétrico de la situación, ¿no? Y como les digo, llegar a muchos detalles, ¿no? Había otra escalera acá. Bueno, este es el caso que digo de una escalera que tiene un elemento como un escalón tecnos, creo que eran estos tecnos o marcatecnos, parecidos. Entonces, bueno, acá hay un escalón realmente como tiene que ser, con... Hoy todo esto, en este momento, en esta época yo lo había hecho con elementos creados, estos bulones, todo esto que ven acá, los había creado. Hoy por hoy Revit tiene la posibilidad de con acero hacer todas estas cosas. Digamos. Pero bueno, si no fuese con acero, tampoco es una cosa imposible de hacer. Esto es simplemente una familia de conexión estructural de un bulón, todo parametrizado, y se pueden elegir distintos tipos de bulones. Sí, yo acá había hecho algunos que se pueden colocar, se pueden trabajar. Este grupo de bulones los podría modificar, agregar o sacar un bulón. Pero bueno, ya acá trabajo con una escalera que tiene todos los detalles. Yo qué sé, hasta cómo se hace el anclaje de esta escalera arriba y cómo llegaba esta escalera a lo que sería el piso que estaba por acá, ¿no? Ahí estaba el anclaje que en realidad iba pegado a la losa. Bueno, esto le da flexibilidad al programa, digamos, pero hay que saber cuándo usar este tipo de escaleras, que se puede. Yo les muestro esto y no les muestro la escalera común que hace Revit, porque la escalera común que hace Revit es la que todo el mundo maneja. Digamos, quizás lo interesante es ver cómo se puede hacer otras cosas, no lo que normalmente se hace, pero no es difícil trabajar con este tipo de elementos, y todos estos elementos son contables, es decir, si ustedes vieron esta escalera, tiene unos tipos acá de tubo redondo y unos tipos de barra, que si yo le pido al programa que me las cuente todas en el proyecto, acá ven que yo usé 78 de estas barras. Es decir, esto le da también una posibilidad de computar y con precisión un elemento en particular que se repitió 78 veces en el proyecto, ¿no? O sea que se puede hacer el cómputo preciso. Ya es una escalera que quizás en su etapa de anteproyecto teníamos una escala común para saber cuántos escalones necesitaba, para ver un poco la medida, para ver una baranda al principio supuesta, pero bueno, se puede llegar después en esto, tipo de detalles, ya cuando uno está en proyecto ejecutivo, esto es mi recomendación para trabajar con un proyecto ejecutivo, no quedarse en tratar de con una parametrización hacer las cosas, porque en realidad esto es mucho más fácil de modificar, es mucho más fácil de trabajar, y es mucho más preciso. Ese es el tema. Es decir, acá, que este balaustre quede donde yo realmente quedo y la distancia entre los balaustres sea la que yo quiero, es simplemente colocarlos en ese lugar. Para lograr esto a través de una parametrización y que se me den todas escaleras, y si yo hice una pequeña variación en esta escalera, la parametrización a veces hace perder tiempo. Entonces hay que saber dónde detenerse con el vicio de que todo es paramétrico, ¿no? Bueno, volvemos a la presentación.
Bueno, utilización de plantillas y filtros, que vimos un poco, es aclararles también, esta presentación la van a tener disponible y después van a poder verlo, ustedes para tenerlo como, digamos, un concepto de que pueden tener como ayudas rápidas en cualquier estudio o en una empresa que esté implementando el BIM, tener estos que son o cosas parecidas que pueden ayudar a los usuarios a, sin necesidad de perder tiempo en consultas o resolver sus problemas de forma rápida. Me parece que me salté, déjenme ver un minuto. Una cosa más que les quería comentar de los objetos 3D y otro error común en Revit. El tema de la mala utilización de las categorías, digamos. No usar las categorías de forma que no fueron pensadas. Es decir, aunque a veces puede ser una posibilidad resolver geométricamente algún elemento con una categoría que no le corresponde, esa tentación de usar ese elemento con una categoría que no corresponde, después puede terminar en problemas en otros aspectos. Inclusive también un error común que he visto es la utilización de más de una categoría para una tabla de planificación, ¿no? Es decir, tener categorías de tablas de planificación mezcladas. Utilizar un modelo genérico para generar parte de un elemento que no encontré cómo generarlo en 3D y mezclar eso con el elemento 3D y después tratar de llevar todo eso a una tabla de planificación. Lo que empieza a generar infinidad de problemas, ¿no? Es decir, la limitación de que el elemento generado por mí no tiene los parámetros que el elemento de Revit tiene, que no los puedo quizás vincular de la forma correcta en la tabla de planificación. Es decir, tratar de evitar todas esas situaciones de querer solucionar de manera rápida algo y solucionarlo mal. Porque así como también, les digo, bueno, si se utiliza en algún momento una geometría que no puedo generar, no es malo usar el modelado in situ, que es una de las soluciones que hay para generar geometrías que no son del todo fáciles de conseguir a través de una geometría estándar de Revit. Pero no generar esta situación, digamos. Sí genero elementos tridimensionales a partir de modelados in situ, pero no genero mezclas entre elementos, porque eso normalmente va a terminar en tablas de planificación confusas. Volvamos siempre al mismo criterio, estoy trabajando en un grupo, en un equipo, y si alguien de este equipo me hizo un elemento al cual llamó muro, pero es un elemento que está modelado in situ, y después lo quiero computar, y resulta que ese elemento modelado in situ no tiene los valores que tienen los muros, y no aparece en la tabla de planificación, pero está ahí, lo vemos. Bueno, se empiezan a generar todo ese tipo de problemas que hay que tener mucho cuidado. Si está bueno usarlo, siempre y cuando también se piense un poco en este límite relacionado con las tablas de planificación, ¿no? El tener mucho cuidado en eso, ¿no? Con respecto a los filtros, ¿no? Y al uso de todo lo que es esto de las plantillas. Yo lo que les decía, ahí había puesto una plantilla donde de golpe prendí todo lo que no era estructural a través de un filtro. También lo que se puede hacer es tener dos tipos de plantillas, ¿no? Es decir, tener unas plantillas que las llamemos plantillas para impresión y otras plantillas para trabajo, para poder intercambiar de forma rápida entre un tipo de visualización y la otra. Y tener en cuenta una cosa, ¿no? Que cuando estoy trabajando con plantillas, quizás también tener muy claro las escalas. ¿Por qué? Porque quizás en un plano yo momentáneamente tengo que entrar y prender toda la arquitectura que no vi porque solo estaba viendo la estructura, pero esa vista o esa ventana pertenecen a un plano. Entonces, tener las plantillas, la que me va a permitir de forma rápida pasarme a arquitectura, sacar todo algo, pero también tener el cuidado con las escalas.
Para no tener el problema de que cambié la plantilla, vi algo, le modifiqué la escala y se me modifica todo el plano. Y si quiero volver, después, bueno, si vuelvo a la plantilla original siempre me va a atar la escala, entonces volvería a recuperar las cosas. Pero normalmente esto también genera un montón de errores, el no tener el control de las escalas bien. Después el otro tema hablando de familias y parámetros, ¿no? El tema de cómo a veces se empiezan a hacer familias en un ámbito, se traen familias de afuera, y cuando se construye la familia se usa cualquier parámetro para definir sus valores. Un caso típico es el de las puertas y las ventanas, ¿no? Si puertas y ventanas tienen sus parámetros, que son anchura y altura, aunque quizás no nos guste el nombre, utilizarlo significa que esos parámetros los va a entender cualquier otra persona que usa Revit. También esto tiene que ver con la relación entre mi trabajo y el trabajo exterior, o el trabajo entre compañeros, y entender que siempre el parámetro es el mismo. Además de que, si incorporan parámetros nuevos, Revit lo permite todo el tiempo, incorporar parámetros nuevos o distintos, si no hay un control de esos parámetros y si no hay una tabla, digamos, se vuelve muy complejo querer modificar un elemento, porque resulta que, mira, en tal elemento yo puse tal cosa, no, en el otro pusiste otra. Bueno, ese ordenamiento, y siempre vuelvo a conceptos parecidos, ser ordenado, estamos trabajando con mucha información. Es decir, los programas de BIM nos permiten la posibilidad de tener mucha más información de situaciones de todo el proyecto. Pero si uno no es ordenado con estas situaciones, termina siendo un caos. Es decir, el tema de ordenarse en el BIM es fundamental en cualquier programa de estos. Si no se toma en cuenta eso, normalmente, ¿qué sucede? Bueno, sucede que la herramienta que podía ser útil termina volviéndose caótica, porque la información no se encuentra, la información no se sabe dónde está, no está puesta de la misma manera, y lo que tenía que ser una buena herramienta termina siendo un verdadero problema. El ordenamiento es fundamental en toda esta situación de uso de un programa BIM. Eso un poco lo pongo acá con el tema también de lo que es el trabajo con las bibliotecas y las familias. Un error común es empezar de manera caótica a hacer familias y bibliotecas nuevas, es decir, elementos, y ponerlos en cualquier lugar de la biblioteca, ponerle nombres que no son claros, entonces después es complejo volver a buscarlos o recordar cuál era la función o el nombre de ese elemento. Son todos temas de ordenamiento, porque ordenarse y trabajar bien con un BIM es casi como una situación fundamental entre ambos, ¿no? Son cosas a tener en cuenta que suelen no tenerse y suelen provocar en todo clase de problemas, ¿no? Todo el tema de los parámetros, yo quería mostrarles un uso positivo y un uso, digamos, negativo de los parámetros y también del orden. Tiene que ver también con el orden de lo que sucede en el propio Revit, ¿no? Justo este proyecto es bueno para mostrar eso. Fíjense acá la cantidad de elementos que tengo en lo que es el navegador de proyecto, ¿no? Bueno, ¿por qué digo el uso malo o bueno de los parámetros? Acá yo agregué un parámetro de Revit. Si yo entro a alguno de estos lugares, supongamos que vamos a entrar a ejemplos, que lo armé rápido para esta clase. Yo tengo acá que dentro de ejemplos sale general, escalera. ¿Por qué? Porque agregué un parámetro, y esto tiene que ver con el ordenar las cosas, que me permitió, los puse acá, son parámetros compartidos de Revit. Uno es grupo de vista, que es el grupo de vista ejemplos. Esto me permitió, acá ordenando el navegador de proyecto, yo generé un tipo de orden que lo llamé disciplina.
y agregué un parámetro compartido, grupo de vista. Entonces, primero que nada me ordena por grupo de vista. También agregué un parámetro global que se llama uso, que esto en realidad lo tienen todos los elementos de Revit, y después por familia y tipo, ¿no? Entonces, ¿qué me permitió hacer esto y tener mejor ordenado mi navegador de proyecto? Primero que más allá de que yo esto supongo que lo puedo usar por las disciplinas que vienen con Revit, está bueno. Me podría haber generado arquitectura, estructura, instalaciones y la otra que es coordinación. Pero a veces en una obra hay más cosas y suele suceder que a veces uno ordena por otras cosas. Es típico que se ordena a veces una parte especial para las escaleras. Quizás hay pavimentos que son exteriores a la obra y entonces quiero tener todo lo relacionado con los pavimentos exteriores a la obra. Quizás quiero dividir por un uso, por más que si las escaleras son de uso interno, digamos, o van a ser para la parte de oficinas, o van a ser para la parte de fábrica, porque tengo dividido este modelo en varios sectores, entonces, según el uso que le doy al elemento, también en el uso en el sentido de acá tengo perfiles que son estructurales y perfiles que van a armar una escalera. Entonces, si después quiero hacer planos de una situación de escaleras y quiero poder tener el uso en vista relacionado con los elementos de la escalera, puedo tenerlos ambas cosas. Es decir, puedo decir que el uso de mi plano, de mi vista, va a ser el de escaleras y los elementos que van a estar dentro de la escalera van a tener el uso para escalera. Entonces tengo dos cosas relacionadas, el uso de los elementos en sí que estoy visualizando y un lugar donde los visualizo, separado del resto de los elementos. Acá tienen otros, como hace chapeado, ¿no? Todo este modelo era una fábrica que tenía todo un chapeado exterior. Entonces, era necesario, ¿no? Generar dentro de lo que era el ordenamiento del navegador de proyectos, toda una parte para chapeado, donde yo estoy viendo detalles particulares de sectores de la obra, puedo visualizar esos sectores de la obra de forma particular, donde estoy teniendo inclusive, bueno, detalles tridimensionales, ¿no? Unos preparados para trabajar, en donde solamente veo el uso de las chapas. Todo esto hace al buen uso del programa y al uso rápido del programa, ¿no? Así, poder aislar ciertos elementos, poder trabajar con ciertos elementos. Y acá sí es donde se admite el uso de parámetros, ¿no? ¿Dónde están estos parámetros de proyecto? Se van a gestionar. Y acá tenemos parámetros de proyecto. Acá fue donde yo definí distintos parámetros de proyecto. ¿Se acuerdan que había un parámetro que usé para lo que era el filtro, que era estructural? Entonces yo le agregué algunos elementos de Revit, la posibilidad de que sean estructurales o no, que no la tienen, digamos, para también sacarlos. Acá está el parámetro de uso. Otro que es ubicación. Bueno, tener en cuenta también que si comparten este archivo con alguien y esa persona va a usar el archivo de ustedes, todo esto tiene que estar explicado. Es decir, tienen que poder pasarle a esa persona, si van a trabajar en equipo, ya en exterior a lo que es la oficina, poder trasladarles a esas personas todos los elementos que ustedes usaron para que realmente el flujo de trabajo sea el correcto, ¿no? Es decir, tuve la mala suerte de recibir
trabajos en donde todas las cuestiones de parametrización de elementos propios que llegan sin ninguna explicación, y al modificar alguna cuestión visual en cualquiera de las vistas bidimensionales, al querer incorporar un elemento en tabla, los elementos no aparecen, y hay que ir como deshaciendo el camino que el otro hizo, es decir, descubrir qué parámetro usó, dónde usó el parámetro. Eso es un buen uso de Revit y un buen uso para afuera, es que si se generaron todas estas situaciones paramétricas, donde aparecen parámetros nuevos, donde el uso está guiado por uno, bueno, es compartir con quien se va a trabajar todo el uso de estas cosas, ¿no? Así se genera una buena vinculación entre quien tiene el archivo original y quien comparte el archivo original, ¿no? Siempre y cuando pensando que se va a interactuar con alguien que quizás está haciendo la estructura, alguien que está haciendo las instalaciones, y si se divide este trabajo entre un asesor que hace instalaciones, un asesor que hace estructuras, pasarse toda esta información, no obviarla, digamos, no dejar simplemente el modelo, sino el uso del modelo, ¿no? Yo uso el modelo de una manera, bueno, también paso cómo se hace ese uso del modelo. Bueno, más o menos la idea era plantearles un poco estos temas. Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario para hacer, y de acá en más intercambiar alguna idea o pregunta con respecto a estos temas que les planteé. Estoy mirando el chat, perdón. Que no... Bueno, les repito, si tienen alguna consulta, la idea era poner este tema en charla más que nada. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estuvo la conferencia? Bien, bien, todo bien. Estaba viendo si alguien tenía alguna consulta sobre los temas que planteé. Nada más que eso. Ok, bueno, igual, como ya saben, ¿no? Se pueden comunicar con el docente o también a través de la escuela. Nosotros brindamos diferentes capacitaciones a través de la implementación de BIM. Dentro de nuestra web siempre van a poder encontrar cursos u otras conferencias acerca de la aplicación del mismo en diferentes ámbitos de su aplicación. Así que, bueno, profesor, no sé si tiene algún comentario más para realizar acerca de... Me están preguntando acá, Martín me pregunta si existe alguna base de modelados. Martín, ¿eso te referís a bibliotecas BIM? No termino de entenderte la consulta sobre la base, si estoy tratando de entender, ¿no? ¿Qué me querés preguntar como base de modelado, digamos? Suponete, no sé si esa es tu pregunta, para lo que es escaleras, lo que yo suelo utilizar es la combinación entre familias de vigas, digamos, ya sea tanto para generar la estructura de la escalera como las barandas,
y grupos de distintos tipos en donde quizás combino elementos de modelo genérico, como puede ser un escalón que lo genere como un elemento de modelo genérico, y algunos otros elementos que me pueden servir para interactuar con otro elemento dentro de ese mismo grupo que genero. A ver, Facundo, en cuanto a presupuestos. El tema con los presupuestos y Revit, en particular, lo que yo te planteo es que el Revit es la base del presupuesto, ¿no? Es decir, el Revit lo que te va a facilitar son todos los cómputos. Después, una cosa que utilizo yo es Excel o LibreOffice o cualquier otro programa que me permite, a través de sacar desde el Revit las planillas, es decir, cada una de las planillas que va generando, concentrarlas en un cómputo, digamos, porque, digamos, al final de hacer el presupuesto, digamos, no el cómputo, sino el presupuesto, implica juntar muchos factores, no solo el hecho de qué cantidades de cosas tengo, qué volúmenes, qué superficies, sino todo lo relacionado con una obra. Entonces, de lo que es la parte de Revit, uno obtiene todos los datos de volúmenes, cantidades, yo qué sé, tamaños, todo eso se saca desde el Revit. Se exporta a través de la posibilidad que tiene el Revit, de lo que es todo lo que es exportación de tablas de planificación, que hace archivos TXT. Entonces uno toma los archivos TXT, inclusive si deja vinculado el archivo TXT, volver a exportarlo y tener ese archivo dentro del Excel vinculado hace que sea interactivo. Hay muchos programas, muchos agregados que hacen todo esto automático. En la página de Autodesk, en la parte de agregados para Revit, ahí van a poder encontrar, hay algunos gratis y otros pagos que generan la vinculación entre el Revit y una planilla de Excel, una planilla de cálculo, llamamos, no tiene que ser necesariamente Excel, en donde esa vinculación permite de forma muy rápida, a veces con 2 o 3 pasos, volver a cargar la información. Uno modificó el proyecto, vuelve a cargar la información, y esa información se toma desde la planilla de cálculo que uno quiera, el programa que la maneje, y se agrega al presupuesto, forma parte del presupuesto. Porque también lo que yo pienso es que el poder ver las tablas de planificación, y las tablas de planificación en Revit están pensadas más que nada para todo lo que es ponerlas en un plano, generar información al respecto, pero no para en el mismo Revit generar el presupuesto. El presupuesto es algo que tiene que estar aparte, digamos. Sí se obtiene la información de Revit, pero no se genera en el mismo Revit el presupuesto. No sé si con eso te... es mi opinión, digamos, en cómo lo vengo usando y cómo lo usé. Sobre todo por esta cuestión de que si ustedes se fijan, Revit tiene las tablas de planificación a veces divididas por elementos. Es decir, está la tabla de planificación de puertas, la tabla de planificación de ventanas, la tabla de planificación de, no sé, digamos, de columnas, vigas, es decir, cada elemento por separado. Ahora, a veces uno en un presupuesto quizás está trabajando por sectores, ni siquiera por un valor que quiere sacar global. Entonces, todo eso que son subcuentas que se tienen que hacer todavía no está preparado como para poder interactuar entre todas las tablas y generar un presupuesto, ¿no? Y mucho menos relacionar partes de lo que podrían ser valores de cálculo con otro factor del presupuesto que lo altera y que genera el valor final de ese elemento o un dato que se quiere o se necesita colocar en el presupuesto. Entonces, la idea para mí es extraer la información de Revit y utilizar un programa que permita combinar toda esa información y llegar al presupuesto que uno quiere.
Bueno, profesor, como usted comentaba, bueno, ahora a los alumnos, los que están presentes acá en la charla, les voy a compartir el link de la página de nuestra escuela. Ahí van a poder encontrar todos los cursos disponibles que tenemos de aplicación de BIM. Cómputos y presupuestos en Revit es un curso que actualmente estamos brindando, así que siempre que ustedes quieran y estén interesados en algún curso referido a lo mismo, lo pueden encontrar ahí. Profesor, ¿alguna consulta más? ¿Algo más para comentar? No, si no hay otra consulta de los alumnos. Ok. ¿A los alumnos alguna consulta más? Bueno, muchas gracias por participar. Espero que les haya sido de utilidad. Bueno, dejo la clase. Hasta luego. Hasta luego. No podemos ese día. Directamente. Baldovino.